Va, pues voy a poner ahorita. Gracias, Gildita. Mira, solo tú estás, pero voy a empezar, porque si no te das cuenta que el periodo No hay avanza. nadie presente. No, nadie. Es que yo no sé si es por el problema del tráfico. Vieras que a Ay, nosotros nos llevó más de 2 horas sí. y bueno, pues no sé, yo creo que Verónica no ha venido tampoco. Ay, Jesús. Bueno, Pini dijo que no iba a venir y también Tú Dios, sí. la jovencita, Ah, Rocío no va a venir tampoco. Rocío, sí. Ah, entonces ahorita presencial no tengo y virtual Ah, solo a ti. bueno. Entonces es clase privada. Es clase privada, pero me da mucho gusto porque mira, hay varias cosas que hoy terminamos la sesión 6 y entramos en la sesión 7. Entonces, yo, como a veces es tan difícil hacer el tema así como un poco interactivo, Sí, yo, sí. yo quisiera como ahorita que estás tú, bueno, ahorita está entrando alguien más, no sé quién es, pero que viendo el modo de ser, que fue lo que vimos en la sesión 5 y las operaciones, y luego las misiones, o sea, llevamos 3 temas teológicos sumamente importantes para que nosotros comprendamos el misterio de Dios y pues nuestra fe, pero tomando en cuenta siempre que misterio no es un muro, una muralla que no podamos nosotros pues penetrar, sino que desde nuestra perspectiva teológica, misterio es algo en lo que nos podemos adentrar, pero nunca lo vamos a poder abarcar en su total comprensión. Bueno, eso es primero lo que quiero que quede claro. ¿Cómo está Sí, esto? ¿Está clarito, Gildita? sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Y no sé quién más entró, porque tengo a alguien, o no sé si eres tú doblemente, pero alguien más entró o no. No, soy yo, Betsy, hola, buenos Ay, días. Chochi, Ay, bueno. Hola. sí, Es que te digo Rosarito. que ahorita presencial no tengo a nadie y solo a Gildita y ahorita que entraste tú. Entonces vamos a entrar hoy a la sesión 7 y tratando de comprender Ok. pues las sesiones 5 y 6 que son realmente fundamentos de la teología de nuestra fe católica. Entonces, cuando nosotros hemos comprendido el modo de ser de Dios, o sea, ¿qué es el modo de ser? La subsistencia, o sea, Dios en una existencia eterna, perenne, sin principio, sin fin, bueno, una existencia eh, el único que existe, ¿verdad? Luego, que ese modo de ser, que es espíritu, pues es otra manera que debemos captar, ¿verdad? Que nosotros decimos, oye, nos miramos, pero bueno, ya sabemos, Dios es espíritu. Esa subsistencia y existencia en espíritu perfecto, infinito y sin límites. Eso lo debemos captar perfectamente bien. Esa realidad totalmente trascendente de ese ser al cual no podemos manipular, abarcar, doblegar todo lo que ustedes quieran, pues manejarlo a nuestro antojo. Ese es el modo de ser de Dios que vimos en la sesión 5. También vimos al final las operaciones de Dios, ¿verdad? Como actúa, cómo opera, porque decimos que Dios es la vida, que Dios es omnisciencia, que Dios es verdad. Bueno, eso lo vimos y no lo vamos a volver a ver, pero utilizamos ciertas palabras, ¿verdad? Cuando hablamos que es la vida, pues que es de una manera de ser, ese modo de ser es autónoma, o sea, no se maneja con nada. Es que cuando decimos que es ciencia, que su voluntad, su sabiduría, su conocimiento, su verdad, sus ideas, todo lo que podamos decir de su ser, su querer, su amor, todo es en esencia, su justicia, su misericordia,
todo es en esencia. Por eso decíamos en un momento que aunque hablemos de atributos de Dios, pues Dios no tiene atributos, Dios es. Y es importante que nosotros entendamos esa naturaleza. Y desde esas dos perspectivas, nosotros tenemos que entender las misiones. Y en las misiones, pues nosotros veíamos que fue la sesión 6, que veíamos pues que el Padre, que en la teología, misión es envío. Eso es lo que vimos, enviar. Y poníamos el ejemplo de cómo el Papa Francisco constantemente dice que nosotros no hacemos proselitismo, o sea, no es que estemos interesados en convencer a la gente para que pertenezca a esta religión, a este grupo o a esta comunidad, a lo que ustedes quieran llamarle, sino que nosotros hacemos misión. ¿Qué significa eso? Pues que somos, otra vez aquí entra desde el modo de ser y las operaciones, somos creados desde la eternidad, pues Dios no tiene pensamientos, ¿verdad? No tiene tiempo, no tiene cronos. Entonces somos en esa realidad del ser, pues siempre, ¿verdad? Luego nosotros nacemos, pero ya en eso ya va implícito que al ser parte de la creación, de la redención y de la santificación, pues ya somos convocados en la creación y entonces somos enviados. Eso forma parte desde nuestra fe, que no es una postura de un momento, de una tradición, si nosotros tendríamos que comprender eso. Cuando nosotros decimos el credo, que creemos en el Padre Creador, y nosotros debemos tener claras las consecuencias que tiene el saber que formamos parte de su creación, pero debemos de entrar en ese modo de ser de Dios, espíritu eterno, perfecto, infinito, existente. Pues no formamos parte solo ahorita que nacimos, ¿verdad? Sino que que estamos en esta historia humana, sino que formamos parte de la creación, porque ese es el tema realmente que nosotros tenemos que tener claro, que entre Dios y nosotros pues hay una diferencia en la relación, que nosotros somos humanos y por lo tanto finitos y por lo tanto limitados y por lo tanto contingentes, todas esas palabras que hemos usado, y que Dios es una realidad totalmente diferente. Pero cuando decimos que creemos en Él, pues creemos que forma parte de una creación, como dice Jeremías, desde antes de nacer me conocías, antes, bueno, todo eso, esas citas van presentando ese modo de ser de Dios en relación a nosotros. Y entonces, cuando nosotros captamos ese modo de ser y esas operaciones, nosotros entendemos realmente que en el Padre Nuestro, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el santificar el nombre de Dios solo lo puede hacer Dios, y lo puede hacer en la humanidad porque Él es el Creador y Él es el Señor. El que nosotros nos adhiramos a su voluntad, pues es un tema de la gracia, porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Ahora, que nosotros estemos identificados con esa voluntad es tema de la gracia. Y luego que nosotros trabajemos en el proyecto de Dios y nos identifiquemos en ese proyecto, que son las peticiones que tenemos en la primera parte del Padre Nuestro, pues también es un tema de la gracia, porque ahí tenemos que entrar en el modo de ser y las operaciones de Dios que ya estudiamos, y en el tema de las misiones que estamos por terminar. Entonces el Padre envía al Hijo a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros también por el Hijo somos enviados con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo para ir comprendiendo eso. Y entonces aquí es donde veíamos hace 8 días que tenemos una gracia increada, porque esa gracia es algo que viene con nosotros desde la eternidad, no es algo que nosotros, a eso en otro tema se llama la predestinación, o sea, somos predestinadas en el amor, por el amor,
y para el amor. O sea, somos predestinados, porque la esencia de Dios es amor. Y si formamos parte de la creación de Dios, pues esa creación ha sido por amor. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros el Padre Nuestro debemos entender la primera parte como algo que es acción de Dios, pues es la acción de Dios de santificar su nombre, de ayudarnos a que nos identifiquemos con su voluntad y que nos identifiquemos también con su proyecto. O sea, no se trata de algo que Dios va a hacer diferentemente a lo que proyectó desde la eternidad, desde la predestinación. Entonces, esa gracia increada es Dios mismo. Entonces nosotros aquí ya hemos ido captando en el modo de ser y las operaciones de ser que Dios no nos bendice, no nos esto, no nos aquello, no nos da esto. Dios se da. Dios es un ser que se ha dado en la creación, se ha dado en la redención y se ha dado en la santificación. Dios se da. Dios no da cosas, Dios se da él mismo. Esa es la gracia increada, una presencia real, aunque misteriosa. ¿Por qué podemos decir, bueno, y dónde están los malvados, que nosotros también formamos parte de alguna manera de esa realidad del mal? Pero Dios en su proyecto de amor, pues nos ha dado esa presencia misteriosa que parte de la gracia o acción de la gracia, entendiendo gracia como don, como regalo, como Dios mismo, pues va a ser el que yo sea consciente de esa realidad. Tenemos figuras en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento de personas que son conscientes de esa realidad de Dios. En el Antiguo Testamento pues tenemos a cada personaje que es llamado, enviado, pero desde la eternidad. ¿Desde dónde empieza esto? Pues desde Adán y Eva, que aunque fueran figuras mitológicas, aunque fueran figuras Noé y todo ello, pero son personajes en la historia que de alguna manera van siendo conscientes de la realidad de Dios y de la libertad que Dios también nos ha dado como parte de la gracia. Entonces, esto hay que comprenderlo bien para darnos cuenta que la predestinación, decíamos hace 8 días, viene a ser el tema de amor de Dios. Somos predestinados en el amor, para el amor, pero luego entra la libertad y el libre albedrío donde nosotros podemos darle una prioridad a otras realidades que no son Dios y escogerlas. Entonces, esa es la otra parte que es la gracia creada, ¿verdad? Es la gracia, que todo eso son los dones del Espíritu Santo que nos santifica. Porque aquí el tema que tenemos del ser humano es un ser humano limitado, contingente, pero con la posibilidad de ir desarrollando esa humanidad, de irla trabajando, de irla pues perfeccionando. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace primero siendo conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros y dándonos cuenta de que ese ser de nosotros, cuando conocemos todas nuestras limitaciones, y cuando hablo de limitaciones no hablo de defectos o pecados, sino hablo de nuestra falta de amor. O sea, si somos creados en el amor, pues luego vemos cómo nosotros nos relacionamos, a veces por intereses, conveniencias o lo que quieran, pero el tema del amor está un poco desplazado. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, de nuestros intereses, de nuestras conveniencias, de nuestras alianzas, entonces nos damos cuenta que no, que para con Dios no necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es la gracia santificante. O sea, ¿qué significa eso? Pues nos santifica, ¿verdad? Santifica tu nombre. O sea, es Dios quien hace eso, es una acción de Dios. Y entonces, ¿cuáles son las virtudes infusas? Pues todos tenemos esas virtudes, pero como aquel gen que nunca se desarrolla o se activa, pues generalmente, digo yo a mis alumnos de la universidad, su mayor defecto es su mejor cualidad.
Pero yo les pregunto, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus defectos? Pues casi que todo el mundo como cualidad, bueno, soy muy amigable, soy muy cariñosa, cosas así, ¿verdad? Pero todo eso tiene un límite. Soy amigable hasta, soy cariñosa hasta. Entonces, no, entonces mi mejor cualidad es mi peor defecto. O sea que cualidad y defecto es como una moneda de dos caras. En una cara está la parte positiva y si la tengo muy marcada, pues si la manejo mal esa parte positiva, pues será mi defecto el que se vea con mayor fuerza siempre en mi persona. Entonces, esas virtudes infusas que en el Evangelio, en las parábolas, son los talentos, pues esas virtudes todos los tenemos, pero muchas veces pues no nos damos cuenta y las personas generalmente se fijan más en el defecto, o sea, en esa cualidad que nosotros usamos mal y que la desarrollamos mal, ya sea por ignorancia, ya sea por lo que sea, ¿verdad? Entonces, son las virtudes infusas y talentos, pero esas virtudes infusas que se nos han dado desde siempre, pues el Espíritu Santo las puede pues ir como sacando a nuestra vista, a nuestro gusto, a ver que realmente se puede hacer algo con eso. Y entonces eso deriva en la gracia actual. Es muy importante entender el tema de la gracia, que todo es gracia, porque eso tiene que ver con la predestinación. Si yo no entiendo la gracia, no entiendo la predestinación y tampoco entiendo la libertad y el libre albedrío, ¿verdad? Porque estamos creados en el amor, predestinados a amar y por lo tanto salvarnos, ¿verdad? A través de los méritos de Cristo. Pero todo eso no es mágico, todo eso lo tenemos que captar y por eso decíamos hace 8 días que este tema lo tenemos que ver no tanto desde la teoría, sino desde la vida humana. Entonces, yo tengo una pregunta para hacerles y que ustedes me digan. Si el misterio de la iglesia no es solamente la institución jerárquica humana, sino que entra en esta realidad que hemos visto del modo de ser de Dios, de las operaciones de Dios, de la eternidad, de todo eso que hemos visto ya, de las misiones. Yo quiero preguntarles un tema eclesiológico dentro del tema trinitario. ¿Qué tiene la iglesia que ofrecer a la humanidad? ¿Qué ofrece la iglesia a la humanidad? Entendiendo todo esto que hemos visto y entendiendo la iglesia como misión. ¿Qué tiene la iglesia que ofrecer? A ver. Pues que por medio de la iglesia es que comprendemos, porque ella enseña todo esto. Ella es ella tiene el depósito de la fe. Y entonces, además, por algo Jesús fundó su iglesia para que dentro de la iglesia hayan personas que puedan darnos todos los sacramentos, que es donde recibimos esa gracia que Él dejó. Muy bien, muy bien. Pero entonces, está bien. ¿Qué es lo primero que tiene que ofrecer la iglesia? ¿Qué o a quién tiene que ofrecer la iglesia? A la humanidad. A Jesucristo. A Jesucristo. La salvación. A Jesucristo. La salvación de Cristo y el conocimiento de Dios pleno, ¿verdad? Ok, perfecto, las dos se complementan. Primero, la iglesia, lo primero, la existencia, o sea, otra vez, la predestinación por la gracia en el modo de ser de Dios y en las obras, es exactamente igual que el Antiguo Testamento. ¿Por qué el pueblo de Dios? ¿Qué tenía que ofrecer Israel a la humanidad entera? ¿Qué tenía que ofrecerle? Pues el monoteísmo, el Dios vivo y verdadero, a Yahvé, ¿verdad? Y dentro de ese Yahvé tenía que ofrecerle al mundo el decálogo, no los mandatos, no. 10 palabras, el decálogo para mantener esa intimidad con ese ser. Eso era lo que tenía que hacer Israel. Era lo único que tenía que ser, un imán que cuando se viera que se estaba pues viviendo de esa manera,
que de alguna manera en el Antiguo Testamento a eso se le va a llamar sabiduría, ¿verdad? Y que de alguna manera también vamos a encontrar eso en los Salmos, como alabanza. Pues entonces eso tenía que ofrecer Israel. Pero luego con Jesús, que nosotros vamos a entrar en la sesión séptima entendiendo esos fundamentos de la revelación. Entonces con Jesús, pues que se encarna ya esto que hemos visto del modo de ser y operaciones de Dios trascendente, se encarna. Ese es un paso gigantesco, más que el que el hombre dio en la luna. La encarnación de Dios. Es algo que de veras nosotros si lo comprendemos, es una cosa de agradecerlo y de enternecerse y de, como dicen las personas, de que se me ponga la piel de gallina, porque es que ¿cómo tanto amó Dios al ser humano, al mundo? Entonces, es un tema, pues, extraordinario, que no lo debemos de domesticar, de hacerlo solamente con un sentido del diciembre, o no, es una realidad cotidiana, la encarnación de Dios, ese Dios trascendente, esos modos de ser, esas operaciones, ahora cercanas, vividas, acompañadas, presentes, con acciones, con gestos, con palabras, a través de la persona de Jesús. Eso entonces también tiene sus propias consecuencias. Y entrando otra vez en el modo de ser y las operaciones de Dios, pues ahí entran las misiones. Entonces la iglesia lo primero que tiene que hacer es presentarle a la humanidad a Jesucristo. Jesucristo, no domesticado, no como lo quiere la humanidad, no, como Él se reveló. Entonces constantemente hay que regresar a las fuentes que están en la Sagrada Escritura para entender en mi vida cotidiana cómo se reveló. Porque yo quiero a un Jesús y a un Espíritu que me encuentre un parqueo, que me facilite la vida, que me quite. Bueno, pues no es así, les cuento, ¿verdad? El tema de la gracia son temas mucho más serios. Es como no encontrar parqueo y tener la gracia santificante, porque no sale de mi virtud infusa de tener la paciencia, de no perder el gusto, ni la caridad, ni el amor, ni muchas cosas, ¿verdad? Entonces esa sería la gracia actual. Nosotros queremos algo más rápido, porque el mundo así nos lleva con rapidez. Entonces, es importante entender que la iglesia, entonces, entendiendo iglesia, no como el templo, sino como asamblea, como comunidad, como eclesía, que es la palabra en griego, o sea, como lo que dice la revelación, como el cuerpo místico de Cristo, como piedras vivas. Entonces, entendiendo eso, pues la comunidad, la iglesia, lo primero que tiene que hacer es llevar a la humanidad a Jesucristo. Obviamente, este Jesucristo con su mensaje, que es lo que decía Gildita, ¿verdad? Que su mensaje es ese tesoro de la fe que la iglesia a través de los apóstoles ha recibido, que conserva. Pero oigan lo que están diciendo, porque eso significa estar regresando a las fuentes constantemente, así como estamos haciendo ahorita, regresando a la sesión 5 para entender los modos de ser de Dios, regresando a la sesión 5 para entender las misiones desde las operaciones de Dios. Es igual, constantemente tenemos que regresar a las fuentes para no tener a un Jesús domesticado, que es el que quiere la sociedad, que es el que quiere la humanidad, un tipo de Harry Potter, ¿verdad? Que soluciona las cosas de esa manera. No, el tema de la redención y de la salvación es dolorosa, costó mucho. Pero esa realidad de la redención no es algo que sucedió porque a Dios se le salió de las manos, porque no estuviera desde el principio, desde la subsistencia, existencia como espíritu perfecto, infinito, uno, sin límites, está desde el principio de la creación. No pasó por nuestra acción humana, por nuestra por nuestra acción de libre albedrío de rechazarlo. Fíjense que estoy regresando a todo eso
porque dentro de esta predestinación está aquel tema que, si mal no recuerdo, Sandrita dijo un día, pero yo sí puedo desde mi libre albedrío, pues, detener o cambiar el proyecto de Dios. No puedo, realmente no puedo, porque yo soy parte de la creación y todo el proyecto se desarrolla. Fíjense que cuando nosotros vemos la escritura, no vemos la biografía de las personas desde que nacieron hasta que murieron. Algunos relatos, por ejemplo, esta semana, pues nosotros vimos la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Vimos, pero no conocemos todo, conocemos algunos datos biográficos, pero no conocemos toda la historia, conocemos parte de su misión, que vienen a ser unos 14 años, 15 años tal vez, mucho más tiempo que el de Jesús, porque en Jesús nosotros no conocemos tampoco mayor cosa, conocemos su misión también, y si nos vamos a los profetas también, y de María también, y de José, conocemos pequeñas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué no conocemos todo aquel desplazamiento que los apócrifos a veces han intentado y que, por ejemplo, Chosen hoy trata de establecer todo ese escenario que hay en un gesto o en una palabra de Jesús o en un hecho de Jesús? Pero realmente no, porque el proyecto de Dios es un proyecto que dice aquí misterioso, una presencia real aunque misteriosa, y la cual nosotros no la podemos definir, porque justamente eso, está abierta, y como parte de la creación, donde se ha quedado la huella indeleble de Dios en toda su creación, en toda criatura, y en el ser humano, el ruaj de Dios, aún en las personas que nosotros no nos pudiéramos imaginar, está el ruaj, porque si existe, ahí está. Entonces ese ruaj, según el Salmo, no regresa a Dios siempre dando frutos. Entonces, ¿cómo entender eso y entender pues el infierno y entender el purgatorio, la condena, todo eso? ¿Cómo entender eso dentro de una doctrina? Pero fíjense bien que la doctrina es lo tercero que va a salir. Primero es que la iglesia tiene que transmitir a la persona de Jesús. Luego, su mensaje con palabras, gestos, lo más fiel posible, como dice Pablo. Nosotros aquí no venimos, a los tesalonicenses que estamos leyendo, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí con nuestras palabras y nuestra sabiduría. Nosotros traemos el mensaje de Jesús, que fue pues engrandecido por la gracia. Bueno, y ahí va toda una referencia a los tesalonicenses, ¿verdad? No venimos con una sabiduría humana, sino traemos esta fuente, esta revelación que se nos ha dado desde el principio, pues. Entonces, y que se ha ido desarrollando. Entonces, por eso, en Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, pero tan más en Hechos de los Apóstoles, encontramos eso que se llama sumarios, ¿verdad? O sea, donde se empieza a contar desde Adán o desde Abraham, o sea, todas las acciones de Dios a través de la historia. Esa ya es la doctrina, esa ya es la iglesia, que como tercer punto, después de haber transmitido a Jesús a su persona, luego ya va a ir desarrollando pues la doctrina, la recta enseñanza de esta comprensión que viene desde los padres apostólicos y se va desarrollando a través de la historia. Acabamos de ver a San Agustín y vemos cómo San Agustín, pues en esta semana celebramos también en su memoria y vemos cómo pues él, una persona en su contexto histórico, pues con mucha sabiduría humana, predicador en aquel tiempo, no precisamente de Jesús, sino de todo lo que significaba la filosofía en aquel tiempo, pues orador, no podía comprender
pues eso que su madre, sin ser todo eso, o sea, Mónica, lo captaba. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues eso, la gracia increada y luego la gracia creada, que luego pues se va. Bueno, nosotros decimos siempre, porque siempre hacemos eso, pues que por las oraciones de Santa Mónica, y no, esto es una acción de Dios, es una acción de Dios que se va desarrollando y que Jesús define en el Evangelio, todo pasa para gloria de Dios. Tristemente nosotros nos quedamos siempre en las figuras que más o menos podemos comprender y así tranquilizamos nuestra inquietud mental o nuestra curiosidad, pero el hecho es que todo, absolutamente todo, tiene como protagonismo a Dios. Al menos eso es lo que estamos estudiando en este manual. Entonces, ya entendido eso, ya sabemos que la iglesia, ¿qué tiene que ofrecer a la humanidad? Tiene que ofrecer a Cristo, presentar a Cristo, su mensaje, a través de acciones, palabras, gestos. Luego, de ese mensaje sale una sana doctrina, o sea, una enseñanza que nosotros tenemos que ir conociendo, comprendiendo, como dice Gildita, y a través de esa doctrina nosotros captamos que esta gracia increada y también creada, la iglesia la transmite a través de los sacramentos. Esa es la síntesis, esa es eclesiología, una síntesis de lo que es la iglesia y lo que debe de hacer la iglesia y lo que debe de hablar el sacerdote en una homilía. Es esto. Entonces, cuando nosotros tenemos las realidades que tenemos, pues nosotros tenemos que ir buscando si eso es lo que está pasando o dónde, y entonces entrar un poquito al, sería bueno que leyeran la inauguración del Concilio Vaticano II en el año 62, el 11 de septiembre del 62, si les llama la atención, para que ustedes vean cuál fue la intención de Juan XXIII al abrir un concilio. Y ahí es donde vuelvo a repetir, tenemos que ir a las fuentes y no simplemente ubicarnos con opiniones que muchas veces no están fundamentadas, porque ir a las fuentes significa fundamentar un argumento de lo que es la iglesia, de lo que debe de hacerse y de lo que si nosotros estamos trabajando en ese proyecto, pues debemos continuar. Entonces, los sacramentos entran... ¿Puedes volver a repetir? ¿Qué manda? ¿Nos puedes volver a repetir lo que Es estás la diciendo para que inauguración leamos? del Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII el 11 de septiembre de 1962. Para que nosotros captemos qué es lo que intenta el concilio hacer, ¿verdad? Y entonces que nosotros vayamos siempre a esa fuente para poder argumentar. Bueno, esto ha sido como un paréntesis para que nosotros entendamos lo que es la gracia, cómo es que nosotros debemos de ir captando este misterio que no sale en un momento. O sea, cuando nosotros decimos, no, es que ya esta iglesia ya está por terminar. Yo no sé por qué todavía funciona, ya no funciona, ya perdió autoridad. Bueno, eso pues habrá que ver, ¿verdad? Porque si nosotros vamos con que esto no es que lo creó ni siquiera Jesucristo en el sentido que fundó su iglesia, sino que viene desde autoridades del Padre, desde la preexistencia, desde la subsistencia, desde la perfección, desde lo infinito, desde la encarnación, desde la redención. Bueno, pues entonces vemos que esto no está solo con el Papa, ¿verdad? Sino que y los obispos y cardenales y el sínodo y la sinodalidad, que la iglesia es sinodal porque siempre ha sido así. Siempre tenemos que intentar en esa doctrina pues unificarnos porque somos convocados para eso. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo. Entonces, eso es sinodalidad, eso no es un invento de ahorita. Todo esto nosotros, si captamos el misterio trino como un misterio de amor, pues nosotros, y de familiaridad y de unión, pues nosotros lo vamos captando en todo lo demás. Entonces, como en la encarnación, el tema de la gracia es que hay efectos visibles en la misión del Padre, es lo que acabamos de decir,
En la misión del Hijo, pues esta misión es lo que vimos, sus gestos, sus palabras, sus acciones, y tienen ustedes aquí en el libro, que allí prácticamente fue donde nos quedamos hace 8 días, los efectos de esa misión se hacen visibles en la encarnación o en el nacimiento, pero en el nacimiento según la naturaleza humana, como hombre. Y entonces aquí tenemos todo pues una reflexión de Santo Tomás y temas que ya se han visto en otros cursos como Mariología, Eclesiología, bueno, todo eso, nosotros lo vamos incluyendo a lo que estamos estudiando ahorita, cómo van saliendo luego el tema de Mariología, el tema de la Eclesiología, va saliendo de aquí, de este tema trinitario. Entonces, cómo la persona divina del Hijo es también sujeto de su humanidad. ¿Cómo vemos eso? Pues a través de María, a través de José. Pero luego, cómo este personaje, y fíjense que si ustedes, por ejemplo, leen esa apertura del Concilio Vaticano II el 11 de septiembre del 62, se van a dar cuenta de que en ese día se celebraba María, Madre de Dios. Pero fue después del concilio donde esa fecha de María, Madre de Dios, se puso en una fecha más privilegiada para dar un significado. O sea, cómo la liturgia viene a dar un significado a nuestra realidad cotidiana. Porque hoy esa celebración de María, Madre de Dios, es el 1 de enero. Entonces, ¿por qué? Porque la persona de Cristo, o sea, que es un sujeto que no es creado, decimos, es engendrado, que es eterno, como todas ¿qué fue lo que dijimos? Modos de ser de Dios que están en Jesús. Pues nosotros los vamos viendo sobre todo, no a partir, pero sí la resurrección del Señor, pues nos da toda la claridad no a partir de eso, pero eso en sí, esa circunstancia, ese evento, ese acontecimiento, pues es el que nos da la claridad de que Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios eterno como Padre, ¿verdad? Y luego entendemos en ese sentido los himnos cristológicos de Pablo, por ejemplo, ¿verdad? A los filipenses, que siendo Dios no vio como algo pues avaro, como algo que debía mantener y conservar, sino que se anonadó, se abajó, en teología kenosis, ¿verdad? Se hizo nada. Entonces, nosotros lo vamos entendiendo con más claridad y sobre todo porque si lo entendemos lo podemos argumentar desde las fuentes. Entonces, fíjese que en el caso de Cristo queda eliminada la infinita distancia de la naturaleza divina y humana. Por supuesto que ante no comprender esa realidad, pues no la podemos comprender, ya decimos, nos podemos acercar al misterio, pero no abarcarlo. Entonces, aquí es donde viene la iglesia, lo que ustedes decían anteriormente, la doctrina, las palabras que se van añadiendo, ¿verdad? La unión hipostática, una manera como para ponerle nombre a una realidad que nosotros no tenemos acceso intelectualmente, pero sí razonalmente, sí podemos razonarlo, sí podemos argumentarlo si lo comprendemos desde esta manera sencilla de hablar, ¿verdad? En lo que es el caso de Cristo. Es lo que hablamos de la kenosis, ¿verdad? Que su vida humana está verdaderamente presente en la vida eterna, en la vida infinita de Dios, como tendría que ser con nosotros, pero realmente lo que pasa es que nosotros no tenemos esa conciencia que tenía Jesús. Es básicamente el problema. Nosotros vamos ahí como avanzando, pues siempre con la gracia, pero no nos quedan las cosas claras del principio. Entonces,
todo este misterio de la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión, todo eso son manifestaciones visibles de su misión. O sea, cuando nosotros vemos que Jesús es enviado, y que eso lo vemos en el Evangelio de Juan con toda claridad, porque en el Evangelio de Juan Jesús no es muy original. Todo lo que hace, lo hace porque el Padre quiere que lo haga, todo lo que dice, lo dice porque el Padre quiere que lo diga, todo lo que él refiere es porque es testigo del Padre, todo es la voluntad del Padre. Bueno, entonces, todo eso es un efecto visible, está contado en el texto, en los evangelios, para que nosotros nos demos cuenta de esas manifestaciones visibles de su misión, de su ser hijo de Dios, hecho hombre, ¿verdad? Y enviado a nosotros. Entonces, y oigan bien que cuando hablamos de encarnación, nacimiento, pues vida, pues ya dijimos que no tenemos la vida completa, pero sí tenemos en su misión, y ahí es donde tenemos los milagros, exorcismos, las parábolas, toda esa misión que lo conduce a su pasión. Nosotros tenemos que verlo como efectos visibles, o sea, lo que Jesús está haciendo para darse a conocer. Hoy nosotros tenemos esa realidad a través de los sacramentos, son esos efectos visibles, hoy lo tenemos, pero pues obviamente eso es una acción del Espíritu Santo, porque ya lo tenemos físicamente a Jesús. Entonces aquí lo tienen en el numeral 5.2, la presencia del Hijo, la presencia visible del Hijo enviado va siempre acompañada y unida a la presencia visible del Espíritu Santo enviado también. La humanidad del Hijo es creada por la obra del Espíritu Santo. Acuérdense ustedes, la sombra del Espíritu se posará sobre ti. Y eso es lo que la Iglesia después en un concilio le ha llamado unión hipostática. El Verbo de Dios asume la humanidad, pero el que realiza tal asunción es el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo estas acciones que en un momento para pues explicarlo, pues para hacerlo como entendible, decíamos que eso es como el desdoblamiento del amor, como, o la proliferación, o sea, cómo se prolifera ese amor, cómo se va creando más y más y más para hacerse conocido. Entonces, ¿cómo va esa colaboración estrecha entre esta familia divina, verdad? La colaboración del Espíritu Santo, pues no lo tenemos siempre claro porque, bueno, siempre va a ser un problema en el hecho de que cuando nosotros decimos de que la iglesia presenta a Jesús, pero no lo puede presentar desencarnado del Padre y del Espíritu. Lo tiene que presentar en su totalidad, que es lo que estamos haciendo en este manual, ¿verdad? Ver la totalidad, no como un rompecabezas donde se van poniendo en partes. Entonces, en ese sentido, ha faltado posiblemente la catequesis o la enseñanza o la doctrina, no sé, pero ha ido esa falta. Pero bueno, un aporte ha sido pues del grupo carismático, también aquí vemos ese movimiento. Entonces, Cristo no es el Hijo del Espíritu Santo, o sea, no porque en María es el Espíritu Santo el que hace realidad la encarnación, sino es hijo del Padre. Su humanidad fue asumida por el Verbo, o sea, por la palabra de Dios. Y la unión fue realizada por el Espíritu Santo en el vientre de María. El Espíritu Santo reposa sobre la humanidad de Cristo desde el inicio y de la misma unión hipostática en la concepción. Entonces, Cristo recibió de modo patente, o sea, el consciente, la efusión del Espíritu Santo en el bautismo del Jordán. O sea que vamos a trabajar en la sesión 7.
En el misterio pascual, Cristo muere y resucita por cada uno de nosotros. Cristo resucita de los muertos en el Espíritu Santo. Si ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, en ese sumario que Pedro hace en Pentecostés, se dice, ¿verdad? Dios lo resucitó. Si ustedes se recuerdan, en nuestra doctrina de la primera comunión, bueno, no tal vez la de ustedes, que son más jóvenes, pero sí en la mía, pues de alguna manera la enseñanza era que él había resucitado por su propia fuerza y capacidad. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles, pues decíamos, siempre tenemos que regresar a la fuente para ir pues matizando nuestra doctrina. Pero dice que aunque haya sido por la fuerza del Espíritu, también en este sentido, como en la encarnación, pues quien lo resucita ha sido el Padre, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es así? Que si Él es Dios y el Padre lo resucita. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando? Esa interacción de la Trinidad, que por tema pedagógico, pues lo vemos de esta manera, como separado en acciones, Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santificador, pero es una unidad, como nosotros como personas nos podemos ver, pues que somos hijas de nuestros papás, somos esposa de nuestros esposos y madre de nuestros hijos y abuela de nuestros nietos, y puede que haya una diversidad en forma de actuar, pues porque dice, sí los amo, pero de distinto modo. Bueno, pues es eso, es el amor que se desdobla, que se desarrolla, que se inventa para poder darlo a cada quien según lo necesita. Es la misma realidad. Entonces, esos son decía aquí, los efectos visibles de la misión del Espíritu. Y en los efectos invisibles de la misión del Hijo en la criatura, o sea, lo que nosotros no podemos ver si nosotros un poquito nos abrimos a esa gracia. Entonces, habla de efectos invisibles de la misión del Hijo en la criatura espiritual. O sea, nosotros somos una criatura humana, material, pero al abrirnos a la gracia, ya volvemos otra vez, la gracia increada, pues entonces hay ciertos efectos. ¿Y cuáles son estos efectos invisibles? Porque no los podemos saber. Pues es la inhabitación del verbo en nosotros. Fíjense que esto es sumamente importante, porque esta ya está. Sin embargo, nosotros, a través del sacramento de la Eucaristía, pues la hacemos visible, si se fijan ustedes. Si se fijan ustedes, que pasa de un efecto invisible a uno visible. Compete a Cristo inhabitar personalmente en nosotros como verbo, es decir, como palabra y como amor que expira de Dios. Y nuestra relación con su presencia en nosotros no se reduce a un conocimiento racional, o sea, que lo entendamos desde la inteligencia, desde el intelecto. De hecho, nuestro conocimiento no es capaz de captar ese misterio. Más bien se trata de una sabiduría, es decir, de un conocimiento experimental. ¿Y dónde pasa eso? En la vida. Entonces, nosotros primero tenemos que ver esa realidad en la vida y luego fundamentarla con el texto, ¿verdad? Que viene a ayudarnos al intelecto y a la razón para poder argumentar. Entonces, de esa manera, sí vamos a realizar, nos vamos a realizar con el sabor o gusto del amor, o sea, de la ciencia de Dios. Así se realiza la comunión de cada ser humano y de cada criatura espiritual con Cristo. Es una comunión personal. Entonces no se trata de hablar de una doctrina, de una enseñanza, como dice el Salmo, que la van a encontrar en el cielo o en el abismo del mar o en el cosmos. No, está cerca, está en nosotros, en habitación. Entonces está en nosotros. Pero eso que está en nosotros, nosotros lo debemos ver en nuestra vida cotidiana, en nuestras circunstancias y sobre todo en nuestras circunstancias difíciles.
en nuestras circunstancias de enfermedad, de dolor, muerte, de injusticia. ¿Por qué? Porque en esos momentos no es por qué a mí, o por qué yo, o por qué, no, no es nada de eso. Hay que leer a Job, ¿verdad? Entonces, ver que el sufrimiento forma parte de la realidad humana, pero que eso no se le escapa a la sabiduría, a la perfección, a la infinitura de Dios, sino que forma parte de un proyecto. Que yo no lo puedo captar en toda su totalidad, pues claro, ya lo hemos dicho en cada uno de los pasajes que vemos, pero que puedo ir entendiendo desde que digo que creo que soy parte de su creación, no, pues que así es, que formo parte de esa creación, que soy enviada a una misión y que regreso a él terminada la misión. Así pasa con cada uno de los personajes, incluyendo a Jesús. Termina su misión, regresa al Padre. Todos regresamos al Padre si es que así lo pensamos, pues si eso es lo que creemos, ¿verdad? Cuando decimos en el creo en la vida eterna o la vida del mundo futuro, lo que estamos diciendo es eso, que somos creación de Dios y como dice San Agustín, nuestro espíritu está inquieto hasta regresar a Dios. Entonces, es algo que lo tenemos que ir incorporando en nuestras celebraciones litúrgicas, en nuestras realidades humanas, laborales, circunstancias familiares, sociales, pues es esa realidad de Dios. El Padre se nos revela en Cristo con el envío del Hijo. Cristo personalmente es Dios, encontrado y conocido por nosotros. Eso es lo que hace la Iglesia, llevarnos a Cristo para que lo conozcamos personalmente, ¿verdad? Es el verbo, es la verdad, es la vida. Y no solo en sí mismo, sino que se hace experimentable y accesible a nosotros. ¿En dónde? En la vida, en cada circunstancia, en cada momento, en cada dificultad. Él es el sumo bien, y no solo en sí mismo, sino también para nosotros. O sea, no es sumo bien para Él. Hay que recordar el himno litúrgico, se anonadó por nosotros. Entonces, Él es el sumo bien, no solo del Padre y Él mismo, sino para nosotros, porque por nosotros está, ¿no? Y entonces, se hace experimentable y accesible nosotros en la vida, ¿verdad? Él es el bien y no solo en sí, sino también para nosotros. Es decir, el bien que nosotros captamos y por supuesto amamos. Siempre yo oigo y oigo que es tan difícil, que es muy difícil ser cristiano, que es que no, es que son cosas, que es que no. Bueno, pues habrá tema de la gracia que no se ha entendido. Jesús dice, para nosotros es imposible, no es difícil, es imposible. Cuando los apóstoles le preguntan, bueno, ¿y entonces quién podrá salvarse? Pues para el ser humano es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, esa acción de Dios de salvarnos aún en nuestra propia necedad y rebeldía, pues es algo que nosotros debemos de entender y agradecer y saber que necesitamos. Esa es la razón por la que la visita de Cristo, que es Dios, hecho don, regalo, Dios que se da, ya dijimos, se da en la creación y se da en la redención. Dios para nosotros y con nosotros significa una experiencia personal que cada ser humano puede hacer de él. ¿En dónde? En la vida diaria. Seguida por el amor a él. ¿En dónde? En la vida, no en la iglesia, en el templo. Ahí se expresa, pero se vive en la vida diaria. En el templo expresamos como comunidad lo que creemos de Dios y lo alabamos por creer eso, pero en la vida lo realizamos, lo experimentamos, lo vivimos. Por eso dice seguidas por el amor a Él. Ese amor que nosotros expresamos en la Eucaristía o en cualquier sacramento, luego lo tenemos, no es que lo tengamos, es que si realmente lo experimentamos, pues lo vivimos.
porque se enciende en nosotros. Así sucede, de hecho, para quien quiera que lo encuentre en su propio espíritu. O sea, no como una idea sublimada, ¿verdad? Sino encontrar a Cristo en espíritu y en verdad, que es realmente lo que corresponde. Él es la verdad y el sumo bien, sea como Dios, sea como hombre. Cristo es la verdad de Dios, es el Cristo, y Cristo es la verdad del hombre. Juan Pablo II va a decir que Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Es un poquito de esto. Cristo revela a Dios al hombre y a la vez revela al hombre el ser hombre. O sea, él revela, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en David y en Natán, cuando tenemos el Salmo del misericordia, porque he pecado mucho, todo eso, Salmo 51, ustedes se dan cuenta que David no es consciente de lo que ha hecho. ¿Por qué no es consciente? Porque es común. Él como rey podía hacer eso y más. Y nadie lo iba a juzgar porque era el rey. Pero en Israel no se podía hacer eso porque el rey es Yahvé. Entonces, den cuenta cómo llega la gracia para reconocer su falta. Natán no llega a acusarlo ni a condenarlo, llega a contarle una historia, una parábola de lo que está pasando en su reino. O sea, pero esa parábola, ¿qué significa? ¿Qué significa profeta? Profeta significa la boca de Dios. O sea, es el que habla en lugar de Dios. Es decir, que cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado, es gracia también. Es una gracia invisible, porque nosotros estamos conscientes de esa realidad pecadora. De lo contrario, no, porque hacemos lo que hace todo el mundo. David estaba muy tranquilo, sabiendo que lo que había hecho, pues lo hacía cualquier rey, y él era el rey, y no había nadie que se lo pudiera cuestionar. Por eso en el Salmo 51 dice, en tu juicio tendrás siempre razón, y en tu sentencia brillará tu rectitud. Por eso, porque realmente el juicio de Dios es el juicio de Dios, yo no me voy a justificar, pero aquí es el tema de la encarnación, el que me justifica es Jesucristo, ¿verdad? Entonces todo eso hay que captarlo como parte de nuestra fe, que toda adhesión del hombre a Dios se da por Cristo y gracias a Cristo, a los méritos de Cristo, porque Él es el Dios para nosotros y con nosotros. Y también es la revelación de Dios. Lo que nosotros podemos conocer de Dios, pues llega a su plenitud en Cristo. Todo camino espiritual comienza con Cristo, pasa por Cristo y encuentra su término en Cristo, porque en Cristo encontramos al Padre y al Espíritu Santo. El hombre que se acoge a Cristo se enciende de amor porque Cristo busca todo su ser. Y esta fusión de amor hacia el verbo de Dios no se puede realizar sino bajo la guía, el estímulo del amor por excelencia, que es el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el amor entre el Padre y el Hijo. Él nos guía y nos sostiene en el amor de Cristo. Entonces, se fijan, iba a avanzar más, pero estas últimas emisiones que nos explican, luego el Padre nos ama en Cristo y lo último, la misión del Espíritu Santo, pues a veces no da tiempo leerlo en la casa, pues es bueno que lo tengamos ahí, que nos inquiete para luego volverlo a reforzar como texto. Así es que hasta aquí los dejo porque ya me van a empezar a entrar las de las 9. O sí, las de las 10, ya no sé ni qué hora es la de las 10. Así es que pasen feliz fin de semana. Gracias, igualmente para ti. Cuídense Nos mucho. vemos la otra semana, gracias. Hasta pronto, un abrazo. Que Dios les bendiga. Feliz semana, gracias. Gracias, que tengan buen día.